El padre adinerado dejó a su hijo en la plaza y entró al banco como quien se siente dueño del mundo. Fue entonces cuando una niña desconocida, de apariencia sencilla, se acercó, se arrodilló frente al pequeño y comenzó a rezar con una fe desbordante. «Señor, a que vuelva a caminar». Lo que ocurrió después marcaría la vida de aquel padre de una forma que nadie hubiera imaginado. Era una tarde agitada en el centro de la ciudad. Los automóviles hacían sonar sus bocinas y los ejecutivos apresurados iban de un lado a otro. En medio de ese ir y venir, un niño rubio de mirada melancólica esperaba en su silla de ruedas. Se llamaba Daniel y observaba todo con paciencia mientras su padre, Alejandro, un empresario poderoso y millonario, se apresuraba a entrar en una sucursal bancaria cercana. 5 minutos, hijo, no hables con extraños, le dijo antes de desaparecer tras la puerta de cristal. Daniel asintió como de costumbre, resignado. Pocos minutos después, apareció alguien que rompía con la monotonía de la ciudad. Era una niña morena, con ropa gastada y zapatos viejos, pero con una dulzura luminosa en el rostro. Se detuvo frente al niño y le sonrió con ternura. «Hola, soy Lucía. ¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Daniel», respondió él, sorprendido por su confianza. «¿Por qué estás en esa silla?», preguntó, señalando con cautela. El niño bajó la mirada hacia sus piernas inmóviles. «Un accidente de coche», murmuró. Lucía se puso seria y preguntó: «¿Tú crees que algún día volverás a caminar?». Daniel dudó. «No lo sé. Los médicos dijeron que ya no hay solución». Ella dio un paso más cerca. «¿Y ya hablaste con el médico más grande de todos?». Él frunció el ceño. «¿Quién?». Lucía sonrió. «Dios». Daniel abrió los ojos, incrédulo. «¿Quieres decir rezar?». Ella asintió con convicción. «Solo necesitas creer». Como si esas palabras hubieran tenido un peso especial, Daniel aceptó. «Está bien». La niña se arrodilló, cerró los ojos y juntó las manos con reverencia. Daniel, contagiado por su gesto, la imitó tímidamente. «Señor», empezó Lucía con la voz temblorosa pero firme, «yo sé que soy pequeña y nada importante, pero Daniel sí lo es. Él ha sufrido mucho, no pidió quedarse sin caminar, y tú puedes devolvérselo. Yo creo que puedes. Por favor, tócalo ahora mismo. Aunque nadie más lo crea, yo sí creo». Mientras ella oraba, Daniel sintió una calma extraña y un calor suave recorrer sus piernas, algo tenue pero real. Y justo cuando intentaba entenderlo, una sombra los cubrió. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?». La voz de Alejandro sonó como un trueno. Con los brazos cruzados, el rostro endurecido y la mandíbula tensa, el ambiente se volvió denso. Dio 2 pasos al frente y señaló con dureza: «Apártate de él, niña». Lucía se levantó despacio, con los ojos humedecidos. «Solo quería ayudar», susurró, pero Alejandro no la dejó terminar. «¿Ayudar? ¿Con qué derecho vienes tú, con esa ropa sucia, a llenarle la cabeza de tonterías a mi hijo? ¿Quién te crees que eres?». Luego miró incrédula a Daniel. «¿Tú permitiste esto? ¿Dejaste que esta desconocida te hiciera rezar?». Daniel, con un hilo de valentía, respondió: «Papá, estábamos pidiéndole a Dios que me cure, para volver a caminar». Esas palabras encendieron aún más a Alejandro. «Esto es una locura», gritó, enrojecido. «¿Dios? ¿Curarte? He pagado a los mejores médicos del mundo. ¿De verdad piensas que una niña pobre sabe más que un especialista? Esto es manipulación, y no lo voy a permitir». Lucía bajó la cabeza, pero su voz fue clara. «No intente engañar a nadie, solo quería dar esperanza». Alejandro alzó un dedo acusador. «Si vuelvo a verte cerca de él, llamaré a la policía». Ella respiró profundo, conteniendo las lágrimas, y miró por última vez a Daniel. «Vivo en el barrio Jardín de la Esperanza, por si algún día quieres visitarme», dijo antes de marcharse. «Eso nunca va a pasar», sentenció Alejandro como si dictara una orden inapelable. Lucía no respondió ni miró atrás. Se fue con pasos firmes, como si llevara en su interior una certeza que nadie más podía comprender. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Daniel casi en un susurro, con la mirada fija en la dirección por donde Lucía había desaparecido. «Ella solo quería ayudarme». Alejandro respiró profundo, intentando disimular el nerviosismo. «Hijo, eso no es ayuda, es fantasía. Tú necesitas ciencia, especialistas, no niñas pobres con promesas vacías». Pero Daniel, más que nunca, supo que algo había cambiado dentro de él. «Ella creyó en mí, tú no, y aunque aún no lo comprendiera del todo,
En ese preciso instante algo silencioso comenzó a germinar en el corazón del niño. El silencio que se instaló entre Daniel y su padre desde aquel día no era el de la paz, sino un silencio cortante, lleno de reproches y preguntas que nadie se atrevía a responder. Alejandro siguió con su rutina de reuniones, llamadas y compromisos como si nada hubiera ocurrido. Daniel, en cambio, se fue encerrando en sí mismo. Se negaba a hablar, a hacer fisioterapia e incluso a tomar los medicamentos. Pasaba horas mirando por la ventana, esperando que la vida le devolviera lo que su padre le había arrebatado. «Necesitas reaccionar», Daniel insistía a la cuidadora, intentando llevarlo a la sala, pero ni siquiera parpadeaba. La única imagen que lo sostenía era la de aquella niña arrodillada en la plaza, rezando con una fe que jamás había visto. Poco a poco, el deseo de volver a verla fue creciendo hasta convertirse en una llama imposible de apagar. Una noche, con una voz más firme de lo habitual, dijo: «Necesito ir al barrio Jardín de la Esperanza». El chofer lo miró sorprendido. «Pero, tu papá no tiene que saberlo», cortó Daniel. Por primera vez en semanas, había un brillo vivo en sus ojos. Llegaron al barrio a media mañana. Las calles eran de tierra, las cercas improvisadas con maderas viejas y la ropa colgaba entre casas de ladrillo sin revocar. Para Daniel, acostumbrado a pisos brillantes y ascensores con espejos, aquel lugar era extraño, pero tenía algo auténtico. Los niños jugaban descalzos con tapas de botella. Uno de ellos lo vio llegar y gritó: «Es él, el niño de la silla». Lucía apareció en la puerta de una casita, baja y sonrió al reconocerlo. «¿Viniste?» Daniel sonrió también. «Claro que vine. Tú me invitaste. ¿Recuerdas?» Ella lo condujo por el patio de tierra hasta un pequeño porche donde una anciana de cabello blanco estaba sentada con un radio viejo en el regazo. «Esta es mi abuela, doña Dolores. Ya no puede ver, pero escucha todo», dijo Lucía. La mujer levantó el rostro y habló con voz serena. «Entonces, este es el nuevo amigo de mi nieta». Daniel le estrechó la mano con respeto. «Es un honor, señora», y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente bienvenido. Lucía luego lo llevó al pequeño centro comunitario que ayudaba a cuidar. Era una antigua bodega con paredes agrietadas, piso de cemento y mesas improvisadas con caballetes. «Aquí enseñamos a los niños a leer, a rezar y a veces también a soñar», dijo entre risas. Daniel observaba con atención. Los niños lo rodearon curiosos. «¿Vas a volver a caminar?», preguntó uno sin rodeos. Daniel dudó, pero antes de que respondiera, Lucía habló por él. «Claro que sí. Ustedes no saben con quién estuvo rezando». Ese día algo renació en Daniel. Rió de nuevo, jugó a las cartas con los niños y ayudó a Lucía a ordenar libros viejos. Cuando cayó la tarde y ya era hora de marcharse, preguntó con una chispa infantil en la mirada: «¿Puedo volver mañana?». Lucía se cruzó de brazos y sonrió. «Si me prometes que no traerás a tu papá». Daniel soltó una carcajada. «Lo prometo». El chofer, aunque preocupado, no dijo nada. Observaba en silencio cómo aquel niño volvía a respirar fuera de la burbuja de cristal en la que vivía. De regreso a casa, Daniel iba con la frente apoyada en la ventanilla. Las luces de la ciudad se deslizaban rápidas, pero en su mente solo permanecía la sonrisa de Lucía. Por primera vez, los recuerdos del accidente no eran los únicos que lo acompañaban. Ahora había otros, hechos de polvo, ladrillos desnudos y una fe que nadie podía comprar. Una fe que no le había prometido milagros, pero que ya estaba sanando algo en lo más profundo de él. Y así, entre visitas secretas, abrazos cálidos de doña Dolores y las risas de los demás niños, nació una amistad que estaba destinada a cambiarlo todo. El cambio en Daniel fue creciendo. No era rápido ni espectacular, pero sí auténtico. Volvió a escribir en su cuaderno. Volvió a soñar con lo imposible. En los días siguientes, sus visitas a Jardín de la Esperanza se transformaron en rutina. A escondidas, claro. Cada mañana esperaba que su padre saliera rumbo al trabajo y entonces pedía al chofer de confianza que lo llevara al barrio humilde. Ya ni siquiera hacía falta dar la dirección. «Vamos a ver a Lucía», decía con una sonrisa. En el centro comunitario, los niños lo recibían como a uno más. Lucía lo llevaba por los callejones y le mostraba el terreno donde soñaba construir una escuela de verdad. Daniel la escuchaba embelesado, como si cada palabra encendiera dentro de él una chispa nueva. Nunca se había sentido tan vivo. Nunca había tenido tanta esperanza. Con cada visita, algo en él florecía. La sonrisa regresaba a su rostro, las palabras salían más firmes, hasta los dedos parecían menos rígidos. Doña Dolores,
Siempre en el porche, reconocía el sonido de las ruedas de la silla apenas el auto se detenía. El niño ha vuelto, murmuraba con ternura. Daniel ya no veía a Lucía como a una niña cualquiera. Para él, ella era fuerza, era luz. Si un día vuelvo a caminar, creo que no correría. Solo caminaría despacio por aquí, confesó una tarde mientras miraban juntos el atardecer desde la loma. Lucía lo miró seria y respondió con calma. Vas a caminar, yo lo sé, pero en un mundo donde algunos construyen con amor, siempre hay quienes destruyen lo que no entienden. Alejandro comenzó a sospechar de las ausencias de su hijo. Impaciente, ordenó que lo siguieran. Cuando descubrió el verdadero destino de sus escapadas, la sangre le hirvió. Ese lugar, con esa niña, vociferó por teléfono tras recibir la confirmación de su guardaespaldas. No era preocupación por la seguridad de Daniel, sino su orgullo herido. Alejandro lo veía como una amenaza a su autoridad, como si lo ridiculizaran arrebatándole el control. La decisión fue rápida y fría. Esa misma semana no se presentó en persona ni llamó. Envió abogados, oficiales y un camión. El documento era claro: desalojo inmediato del terreno que ocupaban Lucía y su abuela, alegando posesión irregular. Doña Dolores temblaba en su silla de mimbre, aferrada a su rosario. Mi nieta nació aquí. Nunca tuvimos nada más que esto, decía entre sollozos. Pero los hombres eran fríos, entrenados para no escuchar. Poco a poco fueron apilando las pocas pertenencias en la banqueta: ropa, un radio viejo, una manta gastada. Lucía regresó de la escuela con la mochila al hombro y el cabello húmedo de sudor. Al ver el camión, corrió desesperada. ¿Qué pasa aquí?, gritó, empujando a los hombres, intentando llegar hasta su abuela. No toquen las cosas de mi abuelita. Un abogado le extendió el papel. Lucía no entendió del todo lo que decía, pero vio el nombre en letras claras en la parte superior: Alejandro. Fue él, murmuró con el rostro desencajado. Él nos hizo esto. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no por debilidad, sino con la fuerza de quien siente la injusticia como un golpe en el pecho. Los niños del centro comenzaron a reunirse alrededor, asustados. Algunos lloraban, otros solo miraban en silencio, sin saber qué hacer. ¿Se van a llevar a la tía Lucía?, preguntó un pequeño con un carrito de plástico en la mano. La respuesta llegó con el sonido seco de una puerta siendo arrancada. «Se van a llevar todo», susurró otro. Lucía intentaba recoger lo que podía: ropa, cuadernos, la vieja radio. Cada objeto cargado parecía arrancarle un pedazo de su historia. Miró alrededor, con las manos temblando, y susurró para sí misma: él no podía quitarnos todo. No así, pero podía, y lo hizo. En algún lugar del otro lado de la ciudad, rodeado de lujo y silencio, Alejandro firmaba más papeles, sin imaginar, o quizás sabiendo demasiado bien, el daño que acababa de provocar. Tal vez era eso exactamente lo que buscaba: sofocar cualquier vínculo entre su hijo y lo que él consideraba indigno, peligroso, inútil. Alejandro había decidido aplastar el problema de raíz, sin ensuciarse las manos. En la banqueta, entre bolsas de plástico y libros arrugados, Lucía sostenía la mano de su abuela. «Vamos a encontrar otro lugar», hay con acento. «Ya lo perdimos todo antes. ¿Te acuerdas?». Doña Dolores apretó los dedos de su nieta y murmuró con dulzura: «Nunca lo pierdes todo si todavía tienes fe». Pero, por primera vez, Lucía no respondió. Su mirada, antes llena de esperanza, estaba opaca. Esa misma noche, Daniel no lograba conciliar el sueño. El chofer, con el rostro sombrío, al fin se lo confesó. Los expulsaron, a Lucía y a su abuela. Fue tu padre quien dio la orden. Daniel guardó silencio unos segundos. Luego, de repente, arrojó los libros de la mesa al suelo con un golpe seco. ¿Cómo pudo hacer eso?, gritó con rabia. La cuidadora corrió para calmarlo, pero era tarde. El niño lloraba como quien ha perdido algo que ni siquiera sabía que tenía: un verdadero hogar, aunque fuese prestado. No esperó al amanecer. Aún en pijama, salió de su habitación y avanzó con prisa por el pasillo de mármol de la mansión. Alejandro estaba en la sala, leyendo informes junto a la chimenea encendida. ¿Fuiste tú?, preguntó Daniel, con la voz seca y el rostro enrojecido. El hombre levantó la mirada lentamente. ¿De qué hablas? Tú los expulsaste, a Lucía y a su abuela. Les quitaste todo. Alejandro soltó un suspiro, como quien trata con un niño caprichoso. Hijo, lo hice por ti. Te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome? El grito de Daniel retumbó en la sala.
Destruiste lo único que me hacía sentir bien. El niño temblaba. Sus manos se aferraban a los apoyabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Alejandro se levantó con postura fría, controlada. Tienes que dejar esa fantasía. Ella te llenó de esperanzas baratas. No hay cura para ti, Daniel. Cuanto antes lo aceptes, mejor. El niño cerró los ojos con fuerza, tratando de contener las lágrimas. No entiendes nada. No era un juego. Rezábamos. Yo estaba empezando a creer otra vez. Alejandro bufó con irritación. ¿Creer en qué? ¿En magia? ¿En milagros? Eso es para débiles, Daniel. Y tú no eres débil. Esa niña solo es una ilusión, un obstáculo en tu vida. Las palabras golpearon al niño como puños. No respondió enseguida. Algo dentro de él hervía, como si una fuerza distinta lo invadiera por completo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, los ojos ardían de rabia, pero también de determinación. Un silencio espeso se instaló entre ambos antes de que todo cambiara. «No tienes derecho», dijo Daniel entre dientes. Y entonces, sin pensar, empujó los apoyabrazos de la silla. Sus piernas temblaron, las manos resbalaron, pero un chispazo recorrió su cuerpo. Los músculos de sus muslos se contrajeron. «Daniel», exclamó Alejandro, dando un paso hacia él. El niño inhaló profundo y lo intentó otra vez. Sus pies tocaron el suelo con inseguridad, las rodillas vacilaron, pero en un esfuerzo casi sobrenatural logró levantarse, tambaleante, torcido, pero de pie. «No puedes controlarlo todo», gritó Daniel entre lágrimas, con la voz quebrada por el esfuerzo físico y emocional. Las piernas le temblaban, pero su mirada estaba firme. Por primera vez, no era solo un niño de pie. Era alguien que se enfrentaba al hombre que lo había mantenido prisionero del miedo. Alejandro dio un paso más, paralizado, los ojos abiertos de par en par. Esto no es posible», susurró incrédulo. «Dijiste que nunca volvería a caminar», replicó Daniel. Pero ella creyó, y yo también empecé a creer. Y mírame ahora. El silencio que envolvió la sala era casi sagrado. Solo se oía el crujir del fuego en la chimenea. Por primera vez, los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. No supo qué decir. Intentó extender la mano hacia su hijo, pero Daniel retrocedió un paso inseguro. «Tú no hiciste esto por mí», dijo con voz firme. «Lo hiciste por ti, porque tienes miedo. Miedo de que alguien me muestre lo que tú nunca tuviste. Fe». Cada palabra lo atravesaba como un disparo. Alejandro sintió como la culpa, ese rincón que evitaba visitar, volvía a reclamar su espacio. Exhausto, Daniel se dejó caer nuevamente en la silla. Su cuerpo estaba rendido, pero su espíritu ardía como nunca. «No sé qué fue lo que pasó ahora», murmuró jadeando. «Pero sé que tú no podrás detenerlo». «Perdóname», dijo con la voz temblorosa. «Perdóname por lo que te hice, por haberte quitado lo poco que tenías, por haber apagado tu fe». El silencio del barrio era absoluto. Solo se escuchaba un perro ladrando a lo lejos y el viento moviendo las láminas oxidadas de los techos. Paula lo miraba sin pestañear. Su abuela puso una mano sobre su hombro, como recordándole que no tenía que cargar con tanto odio. La niña respiró hondo. «Yo no puedo darte el perdón que buscas, Señor», dijo con firmeza. «No es mío, es de Dios. Pero lo que sí puedo decirte es que ya no me debes nada. Lo que me quitaste, Él me lo devolverá de otra forma». Las palabras eran suaves, pero retumbaban como un trueno en el pecho de Fabián. El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de la niña que había menospreciado. Los vecinos empezaron a murmurar, sorprendidos. Nadie esperaba ver a ese hombre doblegado. Algunos cruzaban los brazos con recelo, otros conmovidos ya contenían lágrimas. Fabián intentó hablar de nuevo, pero la voz se le quebró. Yo no sabía cómo detenerme. Creí que el poder me daba el derecho de decidir quién merecía esperanza y quién no. Y ahora veo que estaba equivocado. Paula dio un paso adelante. No necesita arrodillarse ante mí. Levántese. Si quiere hacer algo de verdad, empiece con ellos, dijo, señalando a los niños descalzos jugando entre botellas rotas. Con los que nadie ve, con los que usted nunca quiso mirar. Fabián la miró con los ojos rojos, sintiendo que las palabras de la niña pesaban más que cualquier sentencia. Se puso de pie, torpemente, limpiándose las rodillas polvorientas. Doña Dolores sonrió apenas, como quien reconoce un milagro diferente, no el de un niño que camina, sino el de un hombre que finalmente aprende a doblarse. Paula, sin esperar respuesta,
Tomó la mano de su abuela y se dio la vuelta. Caminó despacio hacia la sombra de su casa improvisada. Su figura pequeña, erguida, parecía más grande que todo el barrio. Fabián se quedó inmóvil, rodeado por decenas de ojos que lo juzgaban, lo pesaban, lo medían. Por primera vez no sintió poder. Sintió desnudez, y en ese vacío comprendió que lo único verdadero que le quedaba era el eco de las palabras de su hijo. Tú no hiciste esto por mí, lo hiciste por ti. Fue Paula quien puso el primer ladrillo invisible de algo más grande. Entonces empecemos aquí, dijo, levantando la voz lo suficiente para que todos escucharan. Una cancha no parece mucho, pero puede ser el inicio de un lugar donde los niños sueñen sin miedo. Los vecinos asintieron en silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían tímidamente, y poco a poco el círculo se fue cerrando, no para encerrar a Fabián, sino para incluirlo. Por primera vez en su vida, Fabián no sintió que estaba dando órdenes, ni comprando voluntades. Sintió que estaba siendo convocado, que aquel barrio pobre y olvidado lo estaba llamando a una misión más grande que cualquiera de sus negocios. Paula levantó la vista hacia él. Si de verdad quiere ayudarnos, no venga solo con papeles y abogados. Venga con manos, con tiempo, con escucha. No necesitamos un salvador, necesitamos un aliado. Fabián tragó saliva, conmovido. Nunca una junta de accionistas lo había hecho temblar como temblaba ahora, bajo la mirada de una niña de 12 años. Doña Dolores murmuró como si rezara. El verdadero milagro no es que Miguel caminara, es que usted, señor, se haya arrodillado. La multitud estalló en un aplauso espontáneo, breve pero intenso. No celebraban a un hombre rico, celebraban la esperanza de un cambio real. Fabián bajó la cabeza y, con voz quebrada, dijo, no sé cómo hacerlo, pero quiero aprender. Paula sonrió apenas, cansada pero firme. Empiece escuchando. Lo demás vendrá. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los techos de lámina, el barrio entero fue testigo de un pacto silencioso. El inicio de una reconstrucción que no se medía en ladrillos ni en billetes, sino en dignidad compartida. Un grupo de jóvenes, antes escépticos, ahora lideraba cuadrillas para limpiar escombros y sembrar árboles a lo largo de la calle principal. Cada semilla que tocaba la tierra parecía llevar inscrita una promesa. Un domingo, cuando la obra de la escuela ya tenía los primeros muros en pie, Paula subió a uno de los bloques y llamó la atención de todos. Esto no lo estamos haciendo por caridad ni por lástima. Lo hacemos porque creemos en lo que somos, y porque cada niño aquí tiene derecho a un futuro. El aplauso fue tan fuerte que hasta los trabajadores de los camiones se detuvieron para escuchar. Gael, apoyado en un bastón que usaba a ratos, levantó la mano y dijo en voz alta, y yo les prometo que voy a volver a correr en esta cancha cuando esté lista. La ovación se volvió celebración. Algunos vecinos lloraban, otros gritaban, si vas a poder. Ese día, el barrio entero sintió que no solo se levantaba una escuela, sino que ellos mismos se estaban levantando del suelo. Fabián, con la camisa remangada y la frente sudada, observaba a su hijo y a Paula liderar. Por primera vez entendió que el poder real no estaba en firmar contratos, sino en sostener ladrillos junto a los que nadie miraba. Doña Dolores, sentada en su silla de mimbre, lo resumió con pocas palabras. Los milagros empiezan cuando uno se atreve a creer que los demás también pueden. Al caer la tarde, Paula tomó otra tiza rota y escribió en la pared a un húmedo de cemento. Aquí nacemos todos de nuevo. Y esta vez, nadie dudó. Yo aprendí que la fe no se rinde, porque la fe es la última voz que se apaga y la primera que se levanta. El silencio era tan grande que hasta el viento parecía haberse detenido para escucharla. Paula sostuvo el micrófono con firmeza y miró a los niños al frente. Esta escuela no es mía, es nuestra. Aquí vamos a aprender, pero también vamos a enseñar al mundo que en los lugares pequeños nacen los milagros grandes. Doña Dolores asintió con los ojos brillosos. Fabián, incapaz de contenerse, le puso la mano en el hombro como quien reconoce a una maestra. Y Gael, con esfuerzo, se levantó en el bastón y dio 3 pasos hacia ella. La multitud estalló en aplausos y gritos de alegría. Un grupo de niños comenzó a cantar una canción sencilla que habían ensayado y pronto todos se unieron. El aire estaba lleno de voces, como si ese patio se hubiera convertido en un coro inmenso. En medio de aquel momento, Paula levantó la tiza que llevaba siempre en el bolsillo, esa misma con la que había escrito «Aquí va a nacer un futuro». Se agachó y en el suelo del escenario escribió «Aquí nació». El aplauso fue ensordecedor. Algunos se abrazaban, otros lloraban sin disimulo,
pero todos sabían que estaban presenciando un día que iba a contarse por generaciones. El cielo, despejado como nunca, parecía confirmar la promesa. Y Jardín Aurora ya no era un barrio olvidado, sino el lugar donde la esperanza aprendió a caminar con uniforme nuevo, con libros abiertos y con el corazón de una niña de 11 años que se atrevió a creer.